Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a contar la carrera que hicimos el fin de semana pasado. La carrera de la que estoy hablando es el 66 Cinturón Ciclista del Carmen. 5, 4, Son dos días. 1. El primer día es una crono, el segundo una carrera de la que luego voy a hablar, y quedaba a unos 150 kilómetros de mi casa. Entonces tuvimos que desplazarnos lejos, pero bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros y para ello estamos entrenando. Dos días antes había hecho la activación en el Teide y llegábamos a hacer la crono con, digamos, unas sensaciones más o menos buenas, o eso creíamos. Ahí empezamos la crono. La crono constaba de 1 kilómetro 800 metros. Es una cronoescalada, digamos. Es muy corta, pero muy explosiva y unas rampas muy grandes. En este tipo de pruebas la verdad es que uno no calienta bien. Intenta calentar rodando y demás, pero digamos que sale casi en frío. Este tipo de cronoescaladas tan cortas y tan explosivas a mí no me van bien. Me desenvuelvo mejor a lo mejor en una de 8 kilómetros, 9, y con no tantas pendientes tan duras. Pero bueno, había que hacerla y había que participar. Íbamos a dar todo lo que teníamos, como siempre, y salimos con la intención de, bueno, a ver cuáles eran las sensaciones. Empezamos bien, empezamos más o menos rapidito, pero luego empieza a subir el desnivel y luego empieza a doler las piernas. Se acelera el pulso y es una sensación, digamos, que empieza como una especie de agonía. Mi intención es alcanzar al compañero que va adelante, que salimos cada 30 segundos, y aunque parece que está cerca, no lo está tan cerca. Lo voy viendo en la subida, luego cuando llegamos al corte de la bajada, ahí está. Luego nos meten en una especie de callejón y con un par de baches y demás, pero bueno, con unos guardias muertos, y ahí se mueve la cámara hacia arriba y pierdo un poco las imágenes de lo que es en sí la pendiente. Más o menos se aprecia, y ahí en los overlays que le ponemos del Garmin Virp se ve la pendiente que hay. Sensación agónica, el pulso por las nubes, no baja, no da tiempo a que baje, y es muy duro, muy duro. Ahí estamos llegando a la meta.
y casi alcanzo a mi compañero, que salía 30 segundos antes, como dije antes. Al final, un tiempo de 6 minutos 18 segundos que nos dejaban pues de la mitad de la tabla hacia abajo. Lo dicho, no se me dan este tipo de cronos.